sea el nombre del Señor. Bienvenido para todos los hermanos a través de las redes sociales, a través de YouTube y a través de Instagram, Facebook y todas las plataformas en las que podemos hacer vida para llevar la preciosa y maravillosa palabra del Señor. Hoy tenemos aquí, no se preocupen por los niños y los que están en casa, si ustedes oyen voces de niños corriendo y jugando, esto, amigos, es una iglesia y la iglesia del Señor. El mismo Señor dijo, deja que los niños vengan a mí. Cuando se suba mucho el volumen, la mamá le dice, hey, más pasito, más pasito. Pero por favor, no le cuarten la posibilidad de jugar, no le cuarten la posibilidad de reírse. ¿Cuántos niños están en tristeza hoy que no pueden reír? Y nosotros no somos quienes para venir a callar su alegría. Así que no se preocupen, y el que está en casa, entiéndanlo, tenemos niños y el pastor de aquí, al igual que nuestro Señor Jesucristo, ama a los niños, respeta a los niños y sobre todo exalta esa condición tan hermosa que es la infancia. Por eso yo no pongo prohibiciones de que corran, de que jueguen, y los padres pues sabrán también en su justa conciencia en el momento en el que pues los tienen que calmar un poquito, pero por favor no me los regañen, no me los obliguen a estar sentados. Gracias. Entonces hablábamos de que es un privilegio para la iglesia de hoy poder leer las Escrituras, poder escudriñar y poder cargar una Biblia. Hay países en los que es prohibido, hay sistemas políticos que prohíben a la Biblia y que prohíben el cristianismo. Así que aquí tenemos un gran privilegio, el cual nosotros tenemos que disfrutar y hacer uso de ese privilegio de poder tener las Escrituras, de poder estudiar las Escrituras. Hoy tenemos el 11, ¿verdad? De hecho, hoy vamos a estar el 12. Hoy vamos a estar entonces estudiando el 12 del libro de los Hechos, la iglesia fundamental, la iglesia, el crecimiento de la iglesia del libro de los Hechos, narrado directamente por sus protagonistas. Empezamos entonces, por favor. Dice, en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. No les daban premios, no los estaban felicitando, no les estaban dando locales, no les estaban dando ceticas de comida, estaban buscándolos para maltratarles. ¿Cuál era el propósito de este maltrato? Frenar el poder y la gloria de la cruz, frenar lo que había sucedido en la cruz del Calvario, que era la muerte de Cristo Jesús, para que los gentiles, para que los que no pertenecían a este grupo selecto, pudiesen también adquirir y ser herederos del reino de los cielos. Eso había que frenarlo desde ese principio. Se sigue frenando hoy día, se sigue hoy día maltratando al cristiano, aquí no tanto, pero en otros países con mayor fuerza. Pero esto sucede desde el principio de la iglesia. Dice, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Pedro quién era? ¿Recuerden? Pedro era un discípulo. Era uno de los discípulos en el cual se inició un proceso luego de Esteban, luego de los primeros que fueron perseguidos y fueron matados, para darle continuidad a la iglesia. ¿Cuántos nombres han pasado? ¿Cuántas personas han pasado? Muchas. Más el nombre de Cristo Jesús, no. ¿Por qué? Porque es eterno y es verdadero. Amén. Entonces dice que habiéndole tomado preso, puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y proponían sacarles del pueblo después de la Pascua. Dice que esto sucedió en los días de la fiesta de los panes sin levadura. Esto se daba en el mes de Nisan o mes principales, que es el mismo tiempo coincidencial de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Era la celebración que se hacía de acuerdo a la ley de la expiación de los pecados. Era el tiempo en el que se comían estos panes amargos, eran panes sin levadura, pero que además estaban aderezados con hierbas amargas, porque esto simbolizaba el sacrificio, esto simbolizaba en parte de lo que era limpiar los pecados del ser humano. Y esto sucedía entonces en este tiempo también, en el que se llevaba un cordero para hacer la limpieza o la purificación de los pecados. Luego de que este gran tiempo de la Pascua, este gran tiempo
del Cordero inmolado en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo, se diera, todo esto pasa a ser del antiguo sistema de relacionamiento con Dios, porque ahora tenemos a un Dios vivo con nosotros. Amén. Pero en este tiempo en el que se afincaban más aquellas tradiciones, aquella cultura, esa tradición pues que se hacía, era mucho más peligroso que los apóstoles predicaran, porque ahora estaban predicando contrario a lo que normalmente se hacía a esa fecha. Estaban ahora haciendo lo que Dios había establecido con el sacrificio en la cruz, que era la unificación, la dignificación del pueblo gentil, ahora que pertenecía también a ese pueblo adquirido por Dios, a ese pueblo redimido por Dios. Amén. Ok, entonces vemos de que sucede un milagro. Pedro está encadenado, Pedro está preso, y un ángel del Señor, dice la palabra, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Entonces fíjense allí, Pedro había sido injustamente encarcelado, Pedro había sido llevado a la cárcel, pero había una iglesia que estaba orando, había una iglesia que estaba clamando. La voz de Dios se manifiesta a él en un ángel, porque dice que la palabra del Señor trae libertad, trae liberación. Entonces esa oración que se hacía en la iglesia se transforma en un ángel del Señor, ¿verdad? Según lo que dicen las Escrituras, y es al momento en el que se acerca o le habla, ¿qué sucede con las cadenas? Se rompe toda cadena de maldición, toda cadena de opresión, y el hombre es liberado. Le da una orden: cúbrete con el manto, cobertura sacerdotal, cobertura paternal de Dios a este su enviado. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Dios puede libertarle de cualquier situación o circunstancia en la que esté pasando? Amén. No es una cárcel física, pero puede ser una cárcel de enfermedad, puede ser una cárcel de amargura, puede ser una cárcel de heridas sin sanar durante nuestra infancia, durante nuestra vida, puede ser una enfermedad reciente, una enfermedad de un familiar, cualquier cosa de la cual Dios puede liberarnos si nosotros creemos profundamente en esto. ¿Recuerdan lo que hablamos la semana pasada? Dios nos dio la autoridad para nosotros, primeramente que todo, sanar nuestra mente. Cuida primeramente nuestro corazón, porque de él mana la vida. Todo depende de nuestra sanidad interna. Todo depende de cómo nosotros percibimos al mundo. Y allí en esta parte de las Escrituras, en este inicio, estamos viendo un milagro físico. ¿Saben que en este tiempo no están pasando este tipo de cosas de esta manera? Están sucediendo milagros, y los cuales nosotros damos testimonio. Cosas sencillas, pero que sabemos que tienen un poder absoluto de Dios en nuestra vida para que esto suceda. Yo vi un milagro en la guerra de Ucrania hace 2 días. Vi como un tanque que pesa aproximadamente 15 o 16 toneladas, 16.000 kilos aproximadamente, tienen estos vehículos de guerra por su blindaje, y pasa por encima de un auto, el cual no pesa más de 1.7 toneladas. Es decir, esto se va casi al 1000%, ¿sí?, del peso de ese automóvil. Y este tanque pasa por encima de ese vehículo, donde era casi que imposible que hubiese un sobreviviente. Recuerden que un vehículo se estrella con un poste de luz, y hay muerto. Se voltea, solo voltea, y sobre su mismo peso cede la estructura del vehículo, y la persona por lo general pierde la vida. Ahora, pasar los yunques, las ruedas demoledoras de este vehículo sobre ese auto frágil, y que aún así la persona que está adentro sobreviva y salga viva, es un milagro de Dios. Para muchos puede ser una coincidencia, pero para mí es un milagro de Dios. Yo lo consideraba, dentro de la poca experiencia que pueda tener en esta materia, consideraba imposible de que hubiese un sobreviviente a esto. Pero no solo eso, sino que la cantidad de muertes que ha habido en este momento, en ese lugar, no se correlacionan directamente
con la cantidad destructiva de misiles y de bombas que se han detonado en este lugar. Es impresionante. Pero casi a los mayores lugares a los que le han dado, las personas minutos antes, como decía alguien, 5 minutos antes, sentimos la necesidad de salir de este lugar. Y sucede el milagro de que esa estructura es demolida o devastada por algunas explosiones. Esto es un milagro de Dios. Dios, en medio de toda esta circunstancia, está protegiendo a un pueblo. Sucede que en este tiempo no están pasando tantos milagros como incluso vimos en décadas anteriores, en los años 90, en los años 2000, no sé si ustedes recuerdan las cruzadas, donde personas paralíticas se levantaban en medio de la sala, donde personas que el brazo lo tenían totalmente dañado, los brazos quebrados eran restaurados completamente. Sucedían esos milagros y sucedieron hasta no hace mucho. No digo que no estén pasando, no digo que no vayan a pasar, pero resulta que un pueblo, una iglesia o unos líderes que no son cristocéntricos, lo digo así, tengo que decirlo de esta manera, aunque se oiga que confronto, tomaron la gloria para ellos. Y entonces ya no decían gran campaña de sanidad de nuestro Señor Jesucristo, sino el pastor fulano de tal, que hace milagros, estará en la ciudad. Ya le quitaron el nombre al verdadero creador de los milagros para colocar el nombre de un hombre. Y decían, y lanzaba el agua, y bebía agua y le lanzaba y ya la gente estaba purificada. No, eso no es bíblico. Es el ángel del Señor, es el ángel de Jehová el que hace milagros para sus hijos. Los hombres no somos absolutamente nada. Que hayamos estado presentes en ese lugar, bueno, gloria a Dios porque pudimos ser testigos del poder y la gloria de Dios. Yo he sido testigo del poder y de la gloria de Dios en muchas oraciones que yo he hecho en algunos lugares. Y yo no vengo a contar nunca en la iglesia cuántas cosas yo he visto que han sucedido gracias a la oración que en algún momento el Señor me permitió por su infinita misericordia hacer en ese lugar. Pero hay gente que te llega a una iglesia o llega a cualquier lugar y dice, yo resucité a un muerto, yo oré por un paralítico y se levantó. No soy yo, es Él. Es el Señor el que le dio la liberación a esa persona. Es el Señor el que restauró esa vida. Es el Señor el que sanó el cáncer. Es el Señor el que sanó el SIDA. Es el Señor el que le dio vida a aquel que había muerto. Es el Señor. Nunca es el hombre. Entonces, si este tipo de cosas empiezan o siguen sucediendo, sigue el hombre robándose la gloria de Dios. Entonces ahora estos milagros o estas cosas son personalizadas, están sucediendo mientras que la persona está en la cama de un hospital. Claro, detrás hay una iglesia que está orando, detrás hay un pueblo que está clamando para ver la gloria de Dios. Dice, la Escritura dice, y si crees, verás la gloria de Dios, que es lo mismo que es la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza, es la convicción de esperar, recibir aquello que no vemos ni que tenemos la más mínima poder para que suceda. Así de sencillo. Porque lo que yo puedo hacer, lo hago yo. Lo que es posible para el hombre, lo haces tú. Pero lo que es imposible para mí, lo que es imposible para ti, lo hace Dios. Amén. Por eso Él siempre tiene la gloria en todo. Es el único digno de adoración y de alabanza por su preciosa y maravillosa gloria. Entonces, los mismos hermanos que estaban orando allí en este lugar, cuando la chica sale y oye y reconoce la voz de Pedro, ¿qué pasó? Dijo, ¡ay, llegó Pedro, pase, lo estábamos esperando! Sabíamos que Dios te iba a sacar de allí, ¿sí? No, ¿qué pasó? ¿Ah? Ella misma fue la primera que dudó, porque si yo sé que el tipo está ahí, yo le hablo. Pero ¿será verdad que está ahí? Yo, mire, llegó Pedro. Yo creo. No, ella fue y los demás que le dijeron, mija, ábrale que ahí está Pedro, llegó Pedro, sabíamos que iba a venir, estábamos orando. No, ¿qué sucedió? La loca que va a estar Pedro. Y estaban orando, Dios mío, para que sucediera. Entonces ese es uno de los detalles que a mí me da mucha risa, porque
Hay personas que cuestionan a otros. ¿Sabe por qué le pasa eso? Porque usted no tiene fe. Porque usted no cree lo que dice. Pero cuando le sucede, entonces él mismo duda. Es naturaleza del ser humano dudar. Es naturaleza del ser humano. Por eso nos preocupamos. Por eso nos estresamos. Y por eso llamamos a la hermana Rosalina para que ore. Porque es natural que sintamos miedo. Es natural que tengamos ese temor. Debemos trabajar en cosechar que nuestra fe sea cada día mayor. Pero eso nos pasa a todos. Me pasa a mí. Pasa en TNT. Bueno, ahora es Netflix. Pasa en Netflix, pasa en las películas, pasa en la vida real. Somos seres humanos. Y tenemos dudas. Pero algo sí nos debe quedar claro. Dios siempre lo va a hacer. Amén. Pese a nuestros temores, Dios lo va a hacer. Pese a que no creamos, Dios lo va a hacer. Pese a que no lo merezcamos, Dios lo va a hacer porque suya es la gloria y el poder. Amén. Entonces, ellos van y le abren a Pedro y sucede un milagro. Un milagro mayor al que sucedió allá adentro de que Pedro saliera. Sucedió que algo por lo que 3 o 4 en la iglesia se arrodillaron a clamar, tuvo respuesta. La oración nunca, diga conmigo, nunca regresa vacía. Nunca regresa vacía. Puede ser que Dios no conteste de la manera como tú quieres. Puede ser que Dios no conteste de la manera como tú planeas. Porque recuerden lo que dicen las Escrituras, que sus planes son mejores que los nuestros. Que Él sabe qué es el futuro. Nosotros no conocemos el futuro. Nosotros conocemos el pasado y a veces nos anclamos al pasado. Conocemos al presente y no disfrutamos el presente. Pero nada sabemos del futuro. El futuro está en las manos de Dios. Y dice que sus planes son buenos para mí. Por eso es mejor adherirme a los planes de Dios que a mis propios planes. Porque cuando yo me adhiero a mis propios planes, por lo general termino frustrado, termino entristecido, termino agobiado o deprimido. Pero si yo me adhiero a los planes de Dios, Dios trae vida y trae vida en abundancia. Amén. Siempre lo repito. ¿Cuándo pensábamos nosotros que íbamos a estar aquí después de la pandemia o antes de la pandemia? Que íbamos a estar en los Estados Unidos. ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a estar reunidos un domingo en la iglesia hispana en Manuel? ¿No? Mis planes para este tiempo eran otros, quizás los suyos también, pero los planes de Dios siempre son mejores. Amén. Y ese milagro maravilloso que Dios hace cada día en nuestra vida es el milagro por el cual nosotros tenemos que glorificarle. Siempre lo hemos oído de escritores, lo hemos oído de poetas, lo hemos oído hasta de científicos o de cualquiera aquel que haya evocado esta palabra. No mires las espinas en los tallos de las rosas. Mira las rosas que están sobre las espinas. Hay gente que se limita a ver lo malo. Hay gente que se limita a darle promoción a las cosas malas y no ven las virtudes o las cosas buenas que hay. Detrás de todo este proceso, detrás de toda esta circunstancia que estamos viviendo en nuestra vida, hay una flor maravillosa, hay una rosa que el Señor ha diseñado para que sea nuestra vida. No veamos las cosas, los inconvenientes, no nos enganchemos a las cosas del pasado. Entonces allí sucede que Pedro llega a este lugar, hay respuesta a esta oración, todo lo que estás orando, por todo lo que has orado, por lo que están orando por ti, lo verás en tu vida. Yo no sé si dices amén. Yo no sé si crees que hoy debes hacer la oración más profunda de tu vida, dándole sentido a tu vida y a tu futuro. ¿Sabes cómo? No pidiéndole a Dios, sino pidiéndole que haga su voluntad. La oración que nos han enseñado en los últimos tiempos en la iglesia es pedir para nosotros, como si nos mereciéramos algo, como si tuviésemos derecho de algo. Porque lo que nos dicen es: tú tienes derecho del universo, tú tienes derecho de las riquezas, tú tienes derecho de... Sí, es verdad. La Escritura dice que es un don de Dios y que Dios es el único que da riqueza sin añadir tristeza. Pero ¿sabe qué? Esto no es porque nos lo merecemos, es porque por gracia el Señor nos lo ha dado y nos lo va a dar. Entonces nosotros tenemos que luchar, nosotros tenemos que conquistar, tenemos que trabajar, porque Dios nos mantiene
Dios no mantiene vagos. Dios mantiene gente que trabaja. Dios mantiene a gente que sueña. Dios eleva y multiplica los panes que tú traes ante los pies del Dios creador. Eso Él lo multiplica. No había en aquel lugar comida para los más de 15,000 personas que estaban reunidas en ese lugar. Pero hubo un muchacho que dijo, aquí hay esto poquito, que lo pongo ante los pies de un Dios grande para que sea multiplicado. Traigamos nuestra vida rota, traigamos nuestra vida deshecha, traigamos nuestra vida mal administrada, traigamos nuestras quejas, nuestras frustraciones, nuestras inconformidades, nuestras debilidades a los pies del Señor para que Él haga el milagro y haga lo grande que merecemos en nuestra vida. Él sí sabe cuánto merecemos, Él sí sabe cuánto hemos sufrido, Él sabe cuánto le necesitamos, pero necesita que nosotros dejemos de hacerlo nosotros para que Él lo pueda hacer. No podemos orar para manipular la voluntad de Dios. Dios no es manipulable. La voluntad de Dios es inamovible. Pero hay cosas que como tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo pone en nuestro corazón para que la hagamos vida a través de la palabra, porque dicen que la palabra está el poder de la vida y el poder de la muerte. Entonces, Él trae, el Espíritu de Dios trae a nuestro corazón eso por lo cual debemos orar, por lo cual debemos interceder, por lo cual nosotros debemos proclamar la palabra del Señor para que se haga. Recuerden que Él es el verbo y todo fue hecho por la palabra, todo fue hecho por el verbo. Eso continúa, eso no fue solo del principio, eso continúa. Esa palabra bien administrada, en la cual en la lengua está el poder de la vida y la muerte, en la cual decimos los evangélicos cristianos, decimos la palabra tiene poder, pero no la utilizamos debidamente. Entonces debemos utilizar esa palabra alineada al propósito de Dios para que el Espíritu Santo nos instruya, nos mueva y veamos la gloria de Dios. Amén. Herodes estaba enojado contra los de dos pueblos, Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando, caramba, mira, el soborno viene desde allí, a los vigilantes hay que llevarle una galleta, una samba, hay que llevarle un chocolate, para que nos pongan de primero en la fila para que no dejen entrar, ¿no? Bíblico. Suele suceder. Dice, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día, señalando a Herodes vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Hazme el favor, no recuerdo en este momento cuál es el significado de esta palabra, para que no digamos una locura, búscalo allí, para que estudiemos esto, porque me llamó la atención. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no le dio la gloria a Dios. Es lo que acabamos de hablar hace un momento. Grandes hombres de Dios, grandes hombres que el Señor levantó en los tiempos pasados. Yo no voy a decir nombres porque yo sencillamente no soy quien para juzgarlos. Pero sí agarraron y se construyeron grandes congregaciones, grandes lugares. Ajá, dime. Arengó significa un discurso pronunciado para enardecer los ánimos de los oyentes. Ok, ¿los confrontó? No, es como decir un discurso fuerte, del tipo político. Militar, como para un discurso político. Un discurso político arraigado. Ok, perfecto. Para motivar a que hagas las cosas de forma perfecto. Eufórica. Entonces el hombre los arengó, les dio un discurso político ahí como suele verse en la televisión, muchas veces vacíos. Y hablamos entonces de que estos hombres de la iglesia de estos días, de la iglesia de los últimos tiempos, lamentablemente con esa gloria de Dios lograron levantar grandes multitudes, grandes congregaciones, iglesias de gran número de personas, pero no le dieron la gloria a Dios. ¿Cuál es el principal objetivo? Diga mío. Darle la gloria a Dios en todo. Glorificarle porque no somos sin Él absolutamente
nada. Amén. Entonces dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no le dio la gloria de Dios y expiró comido de gusano. Pero la palabra del Señor se detuvo. ¿No? ¿Qué dice? La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. La iglesia, de ser perseguida, de ser encarcelada, de ser destruida, salió fortalecida. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada, ninguna lengua que se levante contra ti prosperará. Ninguna cárcel te detendrá. Ninguna enfermedad te destruirá. Si crees y confías en el Señor y trabajas duro en creerlo de verdad y de corazón. No de una manera superficial. No de una manera por almatismo. Ay, lo creo, y esto. Y no, es creerlo realmente, es vivir en eso. Mire, mi suegra. Cuando a mi suegra se le mete una idea en la cabeza, es más fácil arrancarle la cabeza que la idea. Y así mismo es con la fe. Cuando esa mujer da una palabra en el nombre de Dios, cuando esa mujer en su corazón dice, yo tengo paz en mi corazón, o cuando ella dice, esto el Señor me dijo, hermano, téngalo por seguro. Mi cuñado lo dice, bueno, Betty creo que también lo dice. Dice, mi mamá tiene un teléfono directo con el de arriba, y cuando ora Dios le responde, y cuando responde, eso es. Es una fe tremenda, es una mujer de fe. Una de las mujeres que más he admirado en la fe es a mi suegra. Ella ve, puede pasar, todos los pronósticos pueden ser en contra, puede ser lo que sea, pero yo dice, yo confío en el Señor. Y nunca el Señor la defrauda. Es una mujer en sintonía con Dios y el Espíritu. Y cuando cree, cree. Y mire, es que le dicen, no, es que es imposible porque una vez que el aceite se derrama en la mesa no podrá volver a entrar. Sí va a entrar. Y sí va a entrar. Y todo el mundo así, no, es que no se puede. Y cuando tú ves la botella llena, cree. Tiene una firmeza en su corazón para creer. Una mujer de mucha oración. Ora demasiado. En la madrugada, a las 2, 3 de la madrugada, se levanta a orar. Hace ayunos ella sola. Tiene necesidad que la convoquen a la iglesia para ayunar. Voy a meter 3 días de ayuno para que pase esto y para que suceda. Y uno la mira y dice, wow, sucede. Porque así es Dios con nuestra fe, con nuestra firmeza, con nuestra templanza. Nosotros no, mire, yo te lo digo, yo soy pastor, cristiano evangélico consagrado desde el año 2013 directamente al ministerio y convertido desde el 2005. Y he vivido experiencias sobrenaturales de Dios tremendas. Y yo le digo, con toda responsabilidad, algunos me irán a acusar cuando vean el video, pero yo digo con toda responsabilidad, yo no he llegado a ese nivel de mi suegra. Con todos los milagros que he visto y que han sucedido, a veces yo soy como la vieja esa que estaba allá en la puerta y dice, Pedro está llamando, pero no sé, venga otro día habla de él, porque si no es Pedro. En cambio esta no. Mi suegra, si es la voz de Pedro, le abre la puerta. No importa si venía otro. Si viene otro, Dios sabrá qué hacer con él. Pero cree. Y ese nivel de confianza, ese nivel de cercanía con Dios es admirable. Y mucho tenemos que doblar nosotros rodillas, y mucho tenemos que ayunar, y mucho tenemos que escondernos nosotros para que salga ese poder y esa gloria de Dios a través de nuestra fe. Y yo recuerdo que hace muchos años una de sus oraciones era, de acuerdo a las Escrituras, en uno de los pasajes que leyó es, Señor, auméntame la fe. Señor, dame cada día más confianza en ti. Y es así. Tremenda fe. Maravillosa la fe de mi suegra. Así que, viendo todo este entorno de las Escrituras, del principio de la iglesia, nosotros lo seguimos viendo en el día de hoy. Pero tenemos algo que resaltar
de este capítulo que hemos leído el día de hoy. Dios responde todas las oraciones. Dios se encarga de su iglesia. Ha habido espíritu de brujería, espíritu de encantamiento, de hechicería que se ha levantado en Millersville en contra de la iglesia del Señor. Con personas que confesaron cínicamente que estaban haciéndolo. Que por cierto nos han visitado, pero que no hay poder en eso que han querido traer para nuestras congregaciones y para la iglesia del Señor. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores con nosotros en la iglesia. Y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Han querido sembrar división, han querido sembrar conflicto, han querido difamar a hermanos de la iglesia. El enemigo se ha querido mover de 1001 maneras para destruir a la iglesia. Pero les tenemos noticia. El Dios que predicamos y que adoramos en esta congregación es nuestro escudo y es nuestra fortaleza. Ninguna arma forjada de carácter espiritual, terrenal o físico podrá contra la iglesia del Señor. No hay poder absoluto que esté por encima del poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros declaramos desde esta congregación, en la libertad plena que Cristo Jesús nos ha entregado, en su cobertura paternal, sacerdotal, que ha entregado liberación para todas las congregaciones hispanas y americanas de Millersville, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos desde nuestra congregación por la restauración de aquellos hermanos que se han prestado para traer este tipo de cosas a las congregaciones. En el nombre de Jesús ungimos con el Espíritu Santo todo lugar perteneciente a la iglesia. Recuerdo hace pocos meses, Dios nos mandó a ungir los alrededores de nuestra iglesia, a ser cercado y vallado de oración alrededor de nuestra congregación. Y por eso hemos sido los menos afectados. Pero la gran mayoría de iglesias acá en Millersville, desde los recientes acontecimientos sucedidos en una de las congregaciones, fueron devastadas. Fueron arrebatados casi todos sus miembros, fueron enfermados los pastores, fueron detenida el crecimiento que llevaban. Todo esto a causa de la imposición del enemigo por destruir a la iglesia. En la iglesia hispana Emmanuel seguimos creciendo. Nos hemos constituido de carácter jurídico como una de las congregaciones jurídicamente estable, jurídicamente de orden jurídico en este estado, ante este país y ante las autoridades de este condado. Pronto tendremos reuniones con las autoridades, lo tenemos en oración y estaremos consolidando cada uno de los planes que Dios ha puesto en nuestro corazón para ayudar a la comunidad hispana, para ayudar a nuestros hermanos. La Fundación Niños Secos, Casa Hispana y todos los planes y proyectos que Dios ha puesto en nuestro corazón, lo estaremos consolidando en Él, para su gloria y para su honra. Y levantamos altar de oración constante por la iglesia cristiana en Georgia, por la iglesia cristiana en Millersville. Son grandes los ataques que siguen recibiendo muchos pastores, muchos ministros y muchas congregaciones, pero el Señor nos dará la victoria. El Señor que sacó a Pedro de la cárcel nos dará la victoria. El Señor que mató a los reyes y gobernantes para darle la victoria a la iglesia, nos dará la victoria. Es el Dios de la creación, es el Alfa y el Omega, es el Dios de la iglesia de Pedro, de la iglesia de Bernabé, de la iglesia de Saulo, es el Dios de la iglesia de Millersville. En el nombre poderoso de Jesús, veremos su gloria absoluta en este lugar. Gracias
a cada uno de ustedes por acompañarnos a través de las redes sociales, a través de los videos. Compártanlos con su familia y recuerden, pueden escribirnos para oración, pueden escribirnos para acompañamiento. Estamos para servirles. Dios les bendiga.